Bienvenidas y bienvenidos a Media 20.1. Las películas donde participan los luchadores mexicanos pues se han convertido, podríamos decir, en una especie de objeto de culto, así le dicen, aquí en México como en el extranjero. ¿Sabía usted que más de 200 largometrajes se hicieron sobre los luchadores mexicanos? Por ejemplo, El Santo, que fue un protagonista muy importante. Bueno, esta etapa de la historia del cine mexicano es fundamental, pero ha sido muy poco estudiada. Y en esto radica parte importante de esta valía, del valor que tiene este libro que se llama Encordados, Máscaras, Villanos y Monstruos, Mitologías de la Lucha Libre en el Cine Mexicano 1938-2021, que es un libro que escribieron Rosario Vidal Bonifaz, quien ya nos acompañó en alguna ocasión aquí en este estudio, y también el doctor Eduardo de la Vega Alfaro. Justo con el doctor de la Vega haremos la entrevista. Y antes le invito a ver algunos de los hechos destacados en materia de medios y telecomunicaciones con Viridiana Mondragón. Israel Vallarta fue liberado el viernes 1 de agosto, luego de pasar casi 20 años en prisión sin sentencia. Numerosos medios de comunicación difundieron la noticia y ya lo han entrevistado. Vallarta fue detenido en diciembre de 2005 junto con Florence Cassés, acusado de pertenecer a una banda de secuestradores. Su aprehensión fue difundida en vivo por Televisa y TV Azteca como parte de un operativo policial realizado por Genaro García Luna y Luis Cárdenas Palomino, hoy detenidos, aunque posteriormente se reconoció que se trató de un engaño que incluso ha sido documentado en libros y series audiovisuales. La reciente resolución judicial reactivó en la agenda pública el debate sobre las deficiencias en el sistema de impartición de justicia, así como la responsabilidad ética de los medios de comunicación. Entre los temas abordados destaca la necesidad de reforzar la tutela de los derechos de las audiencias con el fin de evitar shows televisivos como el ocurrido hace 2 décadas y combatir así la desinformación. La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, informó que durante 2025 se ha registrado una disminución sostenida en las reproducciones digitales de narcocorridos y otros géneros musicales que exaltan la violencia. En enero se reportaron cerca de 250 millones de reproducciones mensuales. Para julio, la cifra bajó a 180 millones, lo que representa una caída de casi 30%. La funcionaria dijo que el descenso se debe a un cambio en los hábitos de consumo cultural y a una reorientación temática por parte de algunos artistas, quienes han comenzado a incorporar elementos tradicionales del mariachi, la banda y el norteño sin referencias a la violencia. Estas fueron algunas de las noticias más destacadas de la semana. Volvemos con Gabriel Sosa Plata con mucha más información aquí en Media 20.1. Muchísimas gracias a Viri Mondragón por esta información y a nuestro invitado, el doctor Eduardo de la Vega Alfaro, que nos acompañas de la Universidad de Guadalajara. Bienvenido. Así es, muchas gracias, Gabriel, por esta atentísima invitación, sobre todo aquí en TV UNAM. Que es también tu casa. Tú Casa, participaste en la Filmoteca, ¿no? Sí, de la UNAM. Colaboré varios años como jefe de información en la Filmoteca de la UNAM, como becario, y después ya me fui a Guadalajara, donde ya vamos a cumplir 40 años de estar trabajando por allá. Y siempre en los temas del cine, ¿verdad? Sí, principalmente una especie de trabajo sobre sociología del cine y monografías de grandes cineastas mexicanos del periodo ya sonoro, en fin. Y a eso nos hemos dedicado, afortunadamente. No, qué delicia, digo, porque sí, es un tema de investigación fascinante. Aquí TV UNAM le da mucha importancia a los temas del cine, además de que proyecta muchas de las joyas que se resguardan aquí justo en la Filmoteca, ¿no? de la UNAM. Y ahora ustedes nos presentan este libro de mitologías de la lucha libre en el cine mexicano, y que es un libro, he de adelantarle, realmente muy atractivo porque tiene también fotografías, pero independientemente de eso, creo que quienes vivimos, bueno, yo nací en los años 60, pero en los años 70 yo veía
películas del Santo. Claro. Y eran muy atractivas las películas del Santo. Después, al principio las veía en el cine, pero ya después las veía en televisión y siguen siendo películas muy atractivas en la cultura mexicana. Sí, cómo no. Yo, por un lado, la lucha libre es en sí misma un elemento de atracción, una gran tradición de lo que se conoce como cultura popular. No solo en México, sino como tú lo acabas de decir, también en muchos países de Centroamérica, de Sudamérica, Estados Unidos, en Europa misma, etcétera. Pero la lucha libre hay un momento en el que es, digamos, absorbida o asimilada como parte de la tradición propia del cine mexicano, que también es otro gran campo de la cultura popular, independientemente de que también hay obras de arte, digamos, dentro de la producción fílmica de todo tipo. Y viendo digamos, de 2021 para atrás, nos dimos cuenta de que había ya una fuerte suma, una considerable suma de largometrajes, por no hablar de cortos y de O sea que esos pueden Super ser... 8. Sí, eso ya es otra cifra también muy considerable y poco abordada, incluso por, digamos, las principales fuentes que han comenzado a trabajar este tema, que de por sí es fascinante, esta, digamos, simbiosis entre la cultura popular, la lucha libre como elemento de cultura popular y el cine también como parte de esa complejísima cultura popular en un país determinado. Y en un país como México, que tiene tradición larguísima en ambas vertientes, digamos. Entonces, en este libro tratamos de hacer una síntesis de esa confluencia, que es muy rica en muchos sentidos, más allá de la calidad de las películas y más acá de, digamos, formas, contenidos, etcétera, que la crítica, por ejemplo, a muchas de esas películas ya se hizo. Sí. La hicieron los historiadores que, digamos, iniciaron la historiografía del cine mexicano, Emilio García Riera y otros más. Pero digamos que necesitamos también estar viendo constantemente estos fenómenos, estarlos trabajando con nuevas metodologías, con nuevas propuestas, en fin. Y eso es lo que intentamos la doctora Vidal y yo hacer en este trabajo, que pues fue, hay que decirlo, para ser sinceros, un encargo que nos hizo el editor, Miguel Ángel Porrúa, que también tiene pues un trabajo de larga data en la edición de libros fundamentales, yo diría, de todo tipo, pero que ahora intenta con este primer libro abrirse hacia los estudios de cultura popular, digamos, con libros muy accesibles, con fuentes, digamos, primarias, en fin, sobre todo para principiantes, digamos. Sí, yo veo que es un libro de fácil lectura. Muy fácil lectura. Muy ameno, como decíamos, ya con fotografías. Estamos hablando, según me comentabas antes de grabar esta entrevista, de 230 largometrajes. Sí, 230, poquito más, poquito menos, industriales y no industriales, o sea, también incluso películas hechas fuera de la industria que se han hecho o incluso videofilmes, vamos a decirlo así. ¿Y todos estos filmes, estos largometrajes, se conservan, doctor? No lo sé exactamente, eso ya es una cuestión de las filmotecas, pero creo que por las fechas, porque el cine mexicano de lucha libre inicia en 1938, yo creo que la gran mayoría sí debe estar preservado ya o accesible en televisión, como tú acabas de comentar, y en las nuevas tecnologías. Sí, sí. Por Bueno, ejemplo, en YouTube ahora encuentra uno muchas películas. En YouTube debe haber ya un alto porcentaje de las películas de las que hablamos y de las películas que están, digamos, registradas con su ficha técnica y demás. Doctor de la Vega, platicábamos también de que, pues, que una cuarta parte, me platicabas, de estas películas las grabó el Santo. Sí, aproximadamente de los largometrajes. Ajá.
que se han filmado desde 1938 hasta 2021, aproximadamente el 25% fueron protagonizados o coprotagonizados por el Santo junto con otros luchadores, Blue Demon, Mil Máscaras, Tinieblas, etc. Entonces, digamos que el Santo pues, ameritaba un capítulo de este libro y ahí está. Digamos, ahí se hace una síntesis de toda esa trayectoria, que es una trayectoria también muy, muy interesante porque, digamos, el Santo vino como a enriquecer y a consolidar a plenitud el cine de luchadores mexicano. Y le dio un impulso notable, por lo que leía aquí, al cine mexicano para competir incluso con Hollywood. ¿O era una pretensión? Para tratar de que Hollywood no arrasara a la industria fílmica mexicana, el papel del Santo fue importantísimo. O sea, el Santo era un luchador de las industrias culturales. Sí, sí, sí. O sea, eso es impresionante, ¿no? Sí. Yo hasta ahora que he leído el libro, me doy cuenta de esa relevancia histórica que tiene el Santo en el cine como industria cultural mexicana. Sí. Y como su nombre mismo lo dice, es como un santo, digamos, es un emblema cuasi religioso, digamos. Yo creo que, por ejemplo, desde el punto de vista del receptor de las películas, independientemente de la calidad o de toda una serie de elementos que se pueda decir de ellas, es importante cómo cada persona, dependiendo de su estatus social y de sus niveles culturales y de otros factores, cómo en su momento recibió estas películas, las sigue recibiendo, las sigue reciclando para sí mismo. Y es que, sin duda, hay un sustrato importantísimo de estas películas como elemento de proyección emocional. Entonces, justamente por ahí se tejen varias de las cuestiones que planteamos aquí en este libro, pero también, digamos, podemos imaginar a partir de esto cómo fue el espectador que reaccionaba ante esas películas el que a su vez, yendo a las pantallas, sostuvo la industria fílmica mexicana en un periodo de crisis, cuando ya es, digamos, la década de los 60, los 70, los 80, que la industria fílmica mexicana, después de haber sido la industria cultural más importante del mundo de habla hispana, que eso lo fue en la década de los 40 sobre todo y parte de los 50, cómo se sostuvo en buena medida gracias a géneros o temas como la lucha libre. Qué interesante. Entonces, ahí tenemos que hoy en día los historiadores ponderar y balancear estos aspectos también, porque ahí es cuando yo, por ejemplo, siguiendo ciertas pautas de algunos de los colegas que me han precedido, sí estoy convencido, o sí estamos convencidos, los autores de este texto, de que para un historiador no hay película mala, ni la debe haber. Porque toda película tiene algún elemento que habla de su época y en este caso la lucha libre habla no solo de la industria fílmica mexicana en sí, sino de la historia cultural y de la historia social de nuestro país. Sí, parte de lo que somos. Pues parte de nuestra educación sentimental está cifrada en las películas de lucha libre, yo diría. Tenemos que hacer ya la pausa, doctor, pero por favor no se vaya, vamos a seguir hablando sobre este libro, Mitologías de la lucha libre en el cine mexicano. Aquí lo esperamos. Muchísimas gracias por continuar en Media 20.1. En esta entrevista al doctor Eduardo de la Vega Alfaro, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, autor de este libro, junto con la doctora Rosario Vidal, Mitologías de la lucha libre en el cine mexicano, 1938-2021. Sí. Y antes del corte, doctor, tú decías, como historiador, pues no vemos películas buenas o malas, representan un momento a la cultura,
pues también en ese momento, parte también de estos íconos representativos, porque el Santo, Blue Demon, el Médico, Asesino, Mil Máscaras, Tinieblas, eran los héroes mexicanos. Y eran los héroes que nacieron, por lo que veo aquí en las fechas, pues durante y después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, mientras en Estados Unidos estaban fabricando o exaltando a Superman, nosotros aquí teníamos a nuestros propios héroes y eran estos luchadores. Sí, entre otros, digamos. Aparte, claro, San Pedrito Infante y Claro. algunos otros más, ¿no? Los charros cantores, en fin. Sí, los luchadores eran como la encarnación del héroe, el reciclado de mitologías, por eso tiene que ver el título del libro con esta noción. Las mitologías y los mitos se reciclan, cada generación reciclamos los mitos y les damos nuevo sentido, nuevo contenido. Y en las décadas 50, 60, que es cuando prolifera más por el número de producciones, las películas cuyos repartos eran encabezados por luchadores, sobre todo enmascarados, Sí. o aunque no lo fueran, como el caso de Wolf Rubinsky, por Ajá. ejemplo, el argentino, Sí. que también trabajó en muchas películas de luchadores, pero que en algún momento, por ejemplo, se ve obligado a enmascararse para ser el héroe Neutrón, Ah. que es un héroe de varias películas que tiene mucho que ver con la ciencia ficción. Acuérdate, estamos en ese momento, es la Guerra Fría, Sí. es la amenaza nuclear, ¿no? La Unión es Soviética. La Unión Soviética amenazando, en teoría, al mundo occidental con la posibilidad de contar con su propia bomba, etcétera. Entonces, bueno, toda una serie de cuestiones, de mentalidades de época, pues se plasman consciente o inconscientemente en las películas. Por eso, toda película no puede ser considerada mala o buena en primera instancia por parte de un historiador. Un crítico, claro, esa es su labor, es como digamos, analizarla, desglosarla. Pero para un historiador se vuelve un documento, como cualquier otro documento, Sí. que te permita hurgar en la mentalidad, en la psicología del potencial espectador. En fin, la más mala película que se haya hecho en toda la historia del cine, algo nos debe decir y nos puede decir de cómo quienes la hicieron miraban el contexto en el que se encontraban, aunque se remitan a una época anterior o al futuro. Están hablando más de su época, de su momento, que de cualquier otro momento histórico. Ahora, yo recuerdo muchas de estas películas del Santo, eran como futuristas, ¿no? De hecho, el Santo era un personaje que estaba equipado con vehículos siempre muy avanzados, él contaba con tecnología ahí en su casa o no sé qué era, su estudio, y lograba algo que, bueno, lo ve uno a la luz de los años, bueno, estos efectos como que están medios malones, pero en aquellos años uno se la creía. Sí, claro. Y además, pues muchas de las películas de Santo y de ciencia ficción en general, pues anunciaban ya el celular o... Es cierto, o sí. o Sí, otros ¿verdad? medios, sí, Hablaba, la tecnología. incluso no solo el celular, ya como que se hablaban a través de las cámaras. Sí, exacto, el Zoom, todo Ajá. esto, sí, eso ya estaba de alguna manera previsto. Y sí, hay mucho de futurismo en estas películas, que incluso ya vistas hoy, pues por eso justamente también nos pueden parecer muy curiosas, aparte de que sean documentos históricos rigurosos, nos pueden servir de entretenimiento como les sirvieron a sus espectadores en aquella época. Son muy entretenidas en realidad estas películas. Sí, se les ve con un ánimo con la plena conciencia de para qué fueron hechas, en qué sentido y todo, pues resultan divertidas, muy divertidas. Y yo creo, tengo esa hipótesis, bueno, la compartimos obviamente la doctora Vidal y yo, que la gente que iba a ver una película del Santo, pues se iba a divertir sobre todo.
y le encontraban mucha gracia a lo que había y también drama. Y mucha gente ya sabía incluso el final, ya sabía que el héroe iba a ganar. Claro. Pero mientras eso llegaba, se involucraban emocionalmente, como también lo hacían en la arena. Porque tú has ido a las luchas y has comprobado. Es una de las primeras prácticas que, por cierto, nos enseñan en la carrera de comunicación, que vayamos a hacer una crónica. Exacto. Y entonces, y eso de la psicología de masas, pues sí termina, a cualquiera termina pues influyéndolo, ¿no? Sí, terminas metido en la lucha y gritando a favor o en contra de algún luchador, en fin. Eso es una experiencia muy impacta interesante. mucho en los niños, sobre todo, ¿no? Sí. En los niños hombres. Doctor de la Vega, 2021, ¿en qué momento este cine sobre la lucha libre con estos luchadores comenzó a agotarse ya como tema? Como tema comienza a agotarse ya en los 90, pero curiosamente del cine, de la pantalla, del que se ve en las salas, digamos, el cine industrial, el cine comercial, se traduce y pasa al videofilm o al videohome. Y ahí tiene otra gran expansión que está demandando a su historiador, por cierto, a sus historiadores. Yo creo que muchos de los nuevos comunicólogos tendrían que mirar hacia el video, al videohome, porque es una arista de los medios de comunicación que está en pañales en términos históricos, en términos historiográficos. Qué buen tema, ¿eh? Aquí tema para los tesis, estudiantes, las por estudiantes. Supuesto. Temas es para un tema tesis, y ahí hay sí. una gran cantidad, porque, digamos, se pasó de ver la película en la pantalla a comprar el videohome, llevarlo a tu casa y verlo con tu familia en la pantalla, gracias a algún sistema particular. Y ahí entonces adquirió otra connotación el cine de luchadores, pero también todos los demás temas cinematográficos de la industria nacional. En ese sentido, pues hace falta ahora comenzar a hacer la historia del videohome de lucha libre, entre otros muchos. Bueno, ahora en la era de las plataformas digitales, no sé qué tanto haya cine de luchadores o de lucha libre. Justamente cerramos el libro haciendo un primer balance de una serie, de una saga de Netflix, perdón si ya dije el nombre. No pasa nada. Netflix, en la que se intentó, digamos, revivir el tema de la lucha libre en los barrios, de donde realmente, donde tiene un arraigo muy fuerte, que es digamos, en los barrios de Iztapalapa o en las colonias de las alcaldías, digamos, donde hay más público, llamémosle popular, ¿no? Para reciclar, ya sabemos que tiene muchas connotaciones esto. Entonces yo creo que las plataformas también van a comenzar a explotar y a explorar estos temas, dándole una nueva significación. Incluye el libro también, creo que un aspecto que puede resultar interesante, y es que, por ejemplo, un nieto del santo, uno de los tantos nietos, David Magón Flores, hizo un excelente documental sobre su abuelo, gracias a que pues, tenía a la familia como testigos presenciales de lo que fue la vida íntima del santo. Entonces, ahí tenemos una película donde hay a su vez una resignificación de lo que fue el héroe enmascarado, volviendo a ser como un ser humano, pero a su vez resignificando su calidad de héroe, su condición de héroe, porque también lo era para la familia, por ejemplo. Entonces, ahora ya hay un cine que reflexiona sobre ese cine desde el enfoque documental, y eso, pues, a mí en lo personal me ha parecido el fenómeno más fascinante de los últimos años, vinculado con la lucha libre. Sí, es una nueva mirada. Es una nueva ahora, mirada, pues, porque son nuevas generaciones las que están haciendo generaciones, claro. Nuevas generaciones de cineastas y de videoastas y de comunicólogos.
por cierto. Pues muchas felicidades, doctor Eduardo de la Vega, y por supuesto enviamos también un saludo a la doctora Rosario Vidal por esta obra que viene a cubrir pues un vacío importante desde esta mirada, como bien lo has precisado, no esa mirada crítica de que no eran muy malas películas, ¿no? Porque había Sí, una claro, crítica claro, ahí muy sí, sí, sí. importante, pero cumplían una función social y buscaron también, como bien lo describen ustedes, ser competitivos Sí. como industria cultural mexicana frente al avasallamiento que se terminó dando finalmente de Hollywood aquí en nuestro país, pero pues ahí estuvo el santo, como decíamos al inicio, defendiendo a la industria cultural mexicana. La semana pasada se presentó este libro. ¿Dónde se puede conseguir, doctor? Pues En las librerías. En las librerías, la editorial Maporrúa tiene una buena cantidad de librerías donde distribuye todos sus libros, pues en estas, pues digamos en las clásicas, en las que todo el mundo conoce, ¿no? Gandhi, etcétera. Ya sabemos que por ahí va a comenzar a distribuirse. Pues qué maravilla. Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Gracias que a ti. vino de Guadalajara para estar aquí en el estudio de TV UNAM. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y muchísimas gracias a usted, gracias también a este gran equipo de trabajo que hace posible Media 20.1. Nos vemos la próxima semana.